Estamos en el versículo 2, así es que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu bondad una vez más, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tener el privilegio de abrir tu palabra ahora para estudiarla, escudriñarla todos juntos. Bendícenos, Señor, al hacerlo. Muéstranos cosas acerca de ti, de tu carácter, de quien tú eres, que nos ayude a enamorarnos más de ti y a seguirte con más, oh Señor, con más pasión mientras estamos aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estudiamos el versículo 1 y vimos cómo Pablo, aún estando en prisión, les está escribiendo a los Efesios, y vimos en los primeros 2 capítulos cómo les habla de la grandeza, de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, de todas las cosas de las cuales han sido hechos partícipes por precisamente la muerte de Cristo en los lugares celestiales. Sí, si no nos habíamos dado cuenta que Pablo estaba en prisión cuando escribió esto. Y esto es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en las pruebas, aflicciones, tribulaciones y tentaciones de este mundo. Porque a pesar de todas esas pruebas, aflicciones, tentaciones, persecuciones, etcétera, tenemos una vida eterna con Cristo en el cielo ya preparada para nosotros. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan? Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar lugar, voy a volver por ustedes. ¿Sí? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces todo eso ya está listo, ya está preparado. ¿Sí? Nada más falta el día de la mudanza. ¿Sí? Y cada uno tenemos un diferente día para mudarnos. Pero todos, si el Señor retrasa su venida, nos vamos a tener que mudar en un momento u otro. Algunos más pronto que otros, ¿verdad? Algunos se nos va a llamar, va a llegar la compañía de mudanza sin esperarla y va a decir, es tu tiempo y vámonos, ¿verdad? Y yo le pido a Dios que para mí sea pronto, ¿verdad? Un poco egoísta la cosa, ¿verdad? Soy un poco egoísta, ¿verdad? Sí, pero ¿saben qué? Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero estar en su presencia. Ese es mi anhelo más grande aquí en la tierra. Un día estar en su presencia, un día estar con Él y adorarlo a Él frente a frente. ¿Sí? Y verlo en todo su esplendor, en toda su gloria. ¿Sí? Y esa es la esperanza que debemos tener todos. Entonces, Pablo les habla acerca de esto. Ahora el pensamiento que él comienza en el versículo 1, y vamos a leer el versículo 1 rápidamente. Sí, dice, por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes los no judíos. Si se acuerdan, en el capítulo anterior estaba hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo vino y derribó los muros que había entre los gentiles y los judíos, y de los dos pueblos hizo uno. Entonces, por esa razón, por lo que el Señor hizo, sí, Pablo está preso por predicar la verdad del Evangelio y de hablar acerca de cómo en el Evangelio Dios iba a juntar los dos pueblos, que eran el pueblo judío y el pueblo gentil, en uno solo, y lo iba a hacer todo un solo pueblo. Para los judíos esto era algo inconcebible, ¿ok? Para los judíos esto era algo inconcebible. Para los gentiles era algo que jamás se pudieron imaginar, ¿sí? Que jamás se hubieran podido imaginar, pero que ahora en Cristo se dan cuenta unos y otros que el propósito de Dios en el Evangelio era unir a todo el mundo. Era salvar, reconciliarse con todo el mundo por medio de la cruz de Cristo, ¿sí? Y eso traía gran gozo a los gentiles, pero a muchos de los judíos así como que les traía repugnancia, porque ¿cómo me voy a juntar yo, una persona judía, que soy descendiente directo de Abraham, que soy de la circuncisión, con alguien que no es descendiente de Abraham, que no es de la circuncisión? No se puede. Entonces, ese es lo que vamos a ver ahorita, que es el gran misterio que Dios vino a revelar por medio de Jesucristo. Entonces, en el versículo 1 comienza este pensamiento, pero luego en el versículo 2 se abre lo que llamamos una oración parentética. O sea que, y créanme, yo tuve que buscar en el diccionario lo que eso quería decir, ¿ok? Entonces, se los estoy diciendo no porque sea muy así que, uy, qué bárbaro el hermano, ¿verdad? Porque apenas si de la high school salí así arrastrado, así casi ni salí. No, no es cierto, no es cierto. Sí salí de la high school, fui a la universidad, pero mis estudios fueron en diseño de modas. Se nota, ¿no? Es,
Es como los mecánicos. ¿No se han dado cuenta que los mecánicos traen los carros más zarras de todos los carros? Siempre traen un desarmador en la bolsa de atrás, porque cada rato se les queda, los deja tirados, pero ya saben el tornillo exacto que le tienen que mover, ¡pum!, manda el carro. Así somos algunos diseñadores de moda, ¿sí? Sabemos diseñarlas y sabemos vestir a otras personas, pero nosotros, es lo que venga. Pero en fin, esa es otra historia, eso es para otro sermón. Entonces, aquí empieza una oración parentética. Lo que quiere decir es que con el versículo 2, ya hasta el versículo 13, Pablo va a abrir un paréntesis para hablar de algo diferente a lo que estaba hablando en el capítulo 2 y en el versículo 1 del capítulo 3. Va a tratar un tema diferente. Y luego en el versículo 13 va a volver al mismo tema. Entonces ahí en el versículo 2 dice, sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Les recuerdo que yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, que va a ser un poco diferente a la 60, que es la que la mayoría de ustedes tienen. Entonces noten, ya se habrán enterado, se habrán dado cuenta del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que se declaró por revelación, que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. En estos versículos entonces nos damos cuenta de que a Pablo le fue asignado por Dios la tarea de llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, a los no judíos, a los de la incircuncisión. En este caso está hablando con los efesios, obviamente. O sea que Pablo había entendido que el llamado de Dios para su vida era predicar a los gentiles. Dios lo preparó para predicarle a los gentiles. Sin embargo, no debemos de pensar que Pablo se olvidó de su propio pueblo, que Pablo se olvidó de los judíos, porque en el libro de Romanos nos dice que él mismo quisiera, ¿sí?, ser maldito o anatema con tal de alcanzar a los judíos. Su corazón estaba cargado por los judíos, pero él sabía que su misión era para alcanzar a los no judíos o a los gentiles. Él de todas formas, donde quiera que iba, siempre llegaba primero a la sinagoga local, pero cuando los judíos rechazaban el mensaje que él les estaba presentando, entonces él se iba con los gentiles. Entraba al lugar establecido en el que se leía la palabra de Dios, en el que se alababa a Dios, pero la gente que estaba ahí no quería recibir el mensaje, entonces se salía de ahí y se iba a las calles a predicar a todos aquellos que no tenían ningún conocimiento de Dios. Sí, y eso era lo que Pablo hacía. Por ejemplo, miren ahí en Hechos, capítulo 18, comenzando con el versículo 5, dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra. Y les probaba, noten, a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6, pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Noten ahí Pablo. Pablo tenía un corazón para predicar el evangelio. Nadie puede negar que Pablo tenía el corazón para predicar el evangelio. Y Pablo tenía un corazón para ganar a los judíos, primeramente. De nuevo, Romanos nos dice que el evangelio fue primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Pero cuando los judíos decidieron no escuchar el mensaje, decidieron blasfemar y decidieron rebelarse contra Pablo, Pablo dice, ok, ¿sabes qué? No quieren escucharlo, no se sienten dignos de escuchar el mensaje del evangelio, entonces me voy con los gentiles. Y como Jesús les dijo a sus discípulos, se sacudió el polvo de las sandalias, me lo estoy imaginando en la puerta de la sinagoga, sacudiéndose el polvo de las sandalias, y se fue a la siguiente calle, se paró en la esquina y empezó a predicar el evangelio. Y cuando muchos de los gentiles escucharon el mensaje de que Dios en Cristo quería reconciliarlos consigo mismo, muchos recibieron el mensaje. De manera que ahora la iglesia consiste de una mayor cantidad de gentiles que de judíos, aunque sí hay judíos dentro de la iglesia, debemos admitir que esa es una verdad. Entonces Pablo sabía, ¿sí?, que él había sido enviado a los de la incircuncisión, y también reconoció que Pedro había sido enviado a los de la circuncisión. A menudo lo tenemos al revés, ¿verdad? Nos imaginamos por la historia, por las tradiciones de que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Así es que él debió haber sido el apóstol para los gentiles, pero no, fue al revés. Pedro se
centró más en los judíos y Pablo en los gentiles. En Gálatas capítulo 2, los versículos 7 y 8 dice esto: por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Entonces se dieron cuenta del éxito que Pablo estaba teniendo con los no judíos y que Pedro estaba más bien designado a los judíos. Pero algo que quiero que veamos aquí es que Pablo no se clavaba, como decimos en Mexicali, en que los judíos a los que les hablo tienen que hacerme caso, tienen que recibir a Cristo, tienen que creer porque son judíos. ¿Cómo es posible que no vayan a creer? ¿Qué bárbaro les debería dar? No, presentaba el mensaje del evangelio, ellos lo rechazaban y ¿qué decía? Ok, bye bye. Hay otra gente que quizás sí lo reciba. Y eso lo digo porque a veces nosotros como cristianos nos aferramos mucho a convertir a las personas. Queremos convertir a la gente. Estamos aferrados a que se conviertan. Especialmente si son nuestra familia, ¿no es cierto? Especialmente si son nuestros hijos, nuestros padres. A fuerzas queremos convertirlos y les decimos y les tratamos de mil maneras. Cristo te ama, tiene un gran plan para tu vida. Si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Mira, podrías tener tantas cosas más si tan solo vienes a Cristo. Esa enfermedad, sin duda, Cristo te sanaría. Cuando ni siquiera sabemos si es la voluntad de Dios o no. Simplemente estamos tratando de convencer a alguien que acepte algo que no quiere aceptar. Y la verdad de las cosas, hay un dicho en inglés que dice, there are a lot of fish in the sea. Hay muchos peces en el mar a los cuales podemos llevarles el mensaje del evangelio. Si los de nuestra casa nos rechazan, si los de nuestro trabajo ya nos rechazaron, ya se los predicamos a todos y ya no quiera a quién predicarle en el trabajo, a lo mejor es tiempo de cambiar de trabajo, ¿sí? O si es patrón, a lo mejor es tiempo de cambiar de empleados, ¿verdad? No sé yo, usted pídale a Dios dirección en eso, pero definitivamente cuando alguien nos rechaza, ok, está bien, ¿te quieres quedar ahí donde estás? No hay problema. Entonces yo me voy a buscar a gente que sí quiera recibirlo. ¿Sí? Entonces Pablo les dice aquí, les habla acerca del misterio, el misterio del evangelio que él predica. Y expresa también el hecho de que le fue revelado por el Señor mismo. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta de eso? Le fue revelado por el Señor mismo. Esto es importante porque lo que nos está diciendo es que no lo aprendió de nadie, no lo aprendió de ningún hombre, no lo aprendió de ninguno de los 11 apóstoles que habían quedado después de que Judas se suicidó, no lo escuchó de alguno de los discípulos que habían seguido a Jesucristo durante su ministerio, lo escuchó del mismo Cristo, de Cristo mismo. Y eso es lo que confirma sobre Pablo el oficio de apóstol. ¿Sí? El hecho de que Pablo, de acuerdo a lo que podemos inferir de las escrituras, aquí en las escrituras que vamos a leer y en lo que acaba de decir, Pablo se le presentó el Jesucristo resucitado personalmente. Lo vemos en el camino a Damasco, ¿no es cierto? Que vio la luz, lo tumban del caballo y Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, los otros hombres que estaban ahí no lo vieron, pero él sí lo vio. Y además de eso, lean conmigo lo que dice Gálatas capítulo 1, los versículos 11 al 16, noten. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia. Versículo 14 dice, en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos o gentiles, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Noten,
Cuando el Señor alcanzó a Pablo, Pablo no se fue directamente a Jerusalén y decir, ok, apóstoles, oren por mí para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Impongan sus manos sobre mí porque yo voy a ser el siguiente apóstol de Jesucristo. No, se apartó, se fue a Arabia, nos dice aquí. ¿Sí? Y se cree, los eruditos bíblicos creen que fue durante esos 3 años que estuvo lejos, que el Señor se le reveló a él y él mismo le mostró el plan de salvación, él mismo le reveló su evangelio. ¿Sí? Entonces el evangelio que Pablo predicaba era algo que fue revelado a él por el Señor Jesucristo mismo. Y ¿saben qué? Algo que nosotros como cristianos debemos buscar y como evangelistas debemos estar seguros es que el evangelio que nosotros predicamos sea el evangelio que vino a revelar Jesucristo. Sí, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la sanidad, no el evangelio de pensamiento positivo, no el evangelio que se amolde al mundo, sino el evangelio de Jesucristo de arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Porque cualquier evangelio que empieza con ven a Jesucristo y vas a tener una mejor vida. Pregúntenle a Pablo si tuvo una mejor vida al venir a Jesucristo. Ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. Pregúntenle a los apóstoles que todos y cada uno de ellos murieron una fe de mártir por Jesucristo. Ven a Jesucristo y vas a ser sano para toda la vida hasta que tengas que morirte. Ese no es el evangelio es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados porque eres un pecador que vas a irte al infierno si tratas de presentarte delante de Dios con tus propias justicias. Porque tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Porque lo mejor que tú puedas ofrecer no es lo suficientemente bueno para Dios. Y el único que en realidad puede ofrecer algo digno de la santidad, la perfección, la bondad, la justicia de Dios, es Dios el Hijo. Y no entró con algo así nada más superficial delante de Dios para buscar la reconciliación del mundo. Entró con que entró delante de la presencia de Dios con su propia sangre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesucristo le reveló ese evangelio a Pablo y ese era el que predicaba. Noten el versículo 4, al leerlo podrán darse cuenta, al leer de lo que él ya les había escrito, de que conozco el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, misterios en la Biblia no es como los misterios que nosotros conocemos, ¿verdad? Conocemos el género de las películas de misterio, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién fue? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? No, misterio simplemente habla de algo, en este caso habla de algo que había estado velado, que no se miraba, pero que ahora, con la venida de Jesús, con su muerte y resurrección, ahora se ha revelado ese misterio. Ahora, las otras generaciones que tenían conocimiento de Dios, ¿sí? Tenían conocimiento de su gracia, pero no tenían conocimiento lo suficiente como para compararlo con el conocimiento que Jesucristo vino a revelar acerca de Dios. Porque el Señor Jesucristo nos dice que cuando lo vemos a Él, ¿vemos a quién? Al Padre. Entonces Jesucristo en su persona, Jesucristo en su humanidad, vino a darnos una forma humana, por así decirlo, de poder conocer a Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero al ver lo que Jesucristo hizo, al ver el carácter de Jesús, el carácter justo, el carácter compasivo, ese carácter que quiere obediencia y no sacrificio, ese carácter que nos habla acerca de amar a nuestro enemigo, de hacer el bien por ellos, etc., nos muestra el carácter de Dios. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo, aun cuando éramos enemigos de Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. En otras palabras, Dios estaba practicando lo que Dios iba a pedir de sus seguidores una vez que Cristo viniera, que era que amar a nuestros enemigos, hacerles el bien, orar por ellos. Si tienen hambre, les damos de comer. Si tienen sed, les damos de beber. No nos vengamos de ellos porque Dios va a ser el que se venga, el que se vaya a vengar, el que va a presentar su justicia. Entonces Jesús vino a mostrarnos
al Padre. Entonces todo el conocimiento del Antiguo Testamento que tenían los judíos y los gentiles que de alguna manera se habían convertido al judaísmo o no, que solamente habían escuchado acerca del Dios de Israel, no era nada comparado con lo que Jesús vino a revelarnos de Él. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que Dios quiso revelarse al hombre con claridad, para que nosotros supiéramos a quién nos estábamos encomendando, para que nosotros tuviéramos la seguridad de que al encomendarnos a Él, nuestro destino eterno estaba seguro. No hay duda, porque Cristo lo prometió, porque fue a preparar lugar para nosotros y nos prometió que si va a preparar ese lugar, va a venir por nosotros otra vez, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Sí? Entonces esa fue la gracia. Y aunque el mundo judío y el mundo gentil habían visto todo esto acerca de la gracia de Dios, habían visto todo esto acerca del poder de Dios, de todas maneras Cristo vino a revelar ese misterio de que los judíos iban a ser parte, los no judíos iban a ser parte de la herencia que los judíos estaban destinados a recibir. En Mateo capítulo 4, los versículos 12 al 16, dice lo siguiente: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, hablando de Juan el Bautista, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Noten lo que dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que a propósito se encuentra en Isaías capítulo 9. Versículo 15: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en la región de sombra de muerte les resplandeció la luz. ¿Quién era esa gran luz? ¿Quién era ese resplandor de luz? Jesús. Nosotros vivíamos en la sombra de muerte, mis hermanos. Nosotros estábamos condenados a morir eternamente. Y sabemos que la muerte, bíblicamente hablando, no es el cuerpo dejando de respirar. No, todos vamos a vivir eternamente. Todo el mundo va a vivir eternamente. Pero la muerte es estar completamente y para siempre separados de la gloria de Dios. Y porque esa luz vino a los gentiles, ¿sí? Porque vimos esa gran luz, porque esa luz nos resplandeció, ahora tenemos ese futuro glorioso del cual estamos hablando. Y vamos de triunfo en Cristo, y vamos de gloria en Cristo. Y un día vamos a llegar a la máxima gloria que pudiéramos llegar, que a propósito es la misma gloria a la que Él llegó. Échense ese trompo a la uña, ¿ok? La misma gloria que recibió el Hijo de Dios en el cielo, dada a Él por el Padre, va a ser la misma gloria que nosotros vamos a recibir. Oh my goodness. Eso debe hacer que queramos caer de rodillas al suelo, a tirarnos completamente para que Él sea lo más exaltado que pueda haber en este lugar y lo más exaltado que pueda haber en cualquier parte. Ahora, Dios estaba revelando este misterio más claramente por medio del ministerio de Pablo a los gentiles. Y de nuevo ese misterio era que los judíos y los gentiles tendrían el mismo estatus en la iglesia de Jesucristo. Para los judíos algo repugnante, para los gentiles algo que no comprendían, pero ¡hey! ¡Gloria a Dios! ¿No es cierto? Los judíos siempre me habían dicho que estaba separado de Dios, que Dios nunca me aceptaría a mí, que tenía que circuncidarme, que tenía que obedecer la ley, que tenía que tener cierta dieta, que ya no iba a poder comer carne de puerco, que ya no iba a poder comer tacos de moronga, que ya no iba a poder comer langosta, que ya no iba a poder comer esto y aquello, que me iba a tener que vestir de esta manera y de aquella, que iba a tener que dejarme crecer la barba y bla, bla. Y tú, Pablo, me estás diciendo que por fe en Jesús puedo tener acceso a este Dios de los cuales los judíos me dijeron que nunca iba a tener acceso. Y Pablo les decía: Simón ese. Así de sencillo. No, pues imagínense los gentiles. Se iban a casa dando maromas, se iban a casa danzando, cantando, porque el Dios del universo los podía aceptar por medio de Jesucristo. Y ese es el caso de cada uno de nosotros. Ese es el caso de cada uno de nosotros.
Sí, y la palabra nos habla constantemente acerca de lo que ahora somos en Cristo, porque hemos venido y creído a Él, en Él, perdón. En Gálatas 3, los versículos 27 al 29, noten lo que dice. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están ¿qué? Revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y lo que está diciendo aquí es que todos somos iguales delante de Jesucristo. ¿Okay? Versículo 29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa que herederos. Oh, para los judíos eso era como las uñas rascando un pizarrón. Para los judíos esto era, oh my God, oh, por favor, no, ese no. Y los gentiles, Aunque no debemos tener ese corazón, no debemos tener esa actitud, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Debemos darle gracias a Dios por esa gracia que nos hace descendientes o linaje de Abraham y herederos de la promesa que se le dio a él. En Gálatas 5:6 se nos dice, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y a propósito, en el Nuevo Testamento la contraparte de la circuncisión, ¿saben cuál es? El bautismo. El bautismo. ¿Ok? Porque hay muchas iglesias, si no te bautizas, y si no te bautizas en mi iglesia, y si no te bautizas en este nombre, y si no te zambuten en el agua 3 veces, te sacan y luego te vuelven a zambuntir otras 2, separados por 3 segundos de tiempo cada una, entonces no eres salvo. No hay nada, mis hermanos, que debamos hacer cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ahora no me malentiendan, debemos bautizarnos, sí. Él nos dijo que nos bautizáramos, pero no para ganarnos su favor, no para ganarnos la salvación, sino porque Él ya nos salvó y queremos dar un testimonio público de lo que Él ha hecho en nuestro corazón, en privado. ¿Sí? Entonces noten, ni la circuncisión ni la incircuncisión, Gálatas 6, 15 y 16, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sea con ellos y con el Israel de Dios. Romanos 1, versículos 5 al 7, noten lo que nos dice Pablo ahí. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con todos ustedes. En Romanos 16, versículos 25 al 27, y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. La iglesia dice, amén. Amén. Y luego lo vemos completamente revelado en el Apocalipsis. Completamente revelado en el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 y 10, donde dice Juan, después de esto vi aparecer una gran multitud, compuesta ¿de qué? De todas las naciones. La palabra que se traduce ahí naciones es la palabra en griego etnias, de donde tenemos grupos étnicos, de todas las etnias, porque hay diferentes etnias en las diferentes naciones. Entonces, cuando hablamos de etnias, hablamos de grupos más pequeños y hablamos de grupos mucho más extensos, ¿sí? Tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas, en sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. De ahí viene la salvación, de nada más, de nadie más.
Sí, mucho menos de nosotros mismos. De ahí viene la salvación, de ahí viene la salvación que nos ha sido impartida a nosotros. Sí, no tenemos por qué entonces estar dudando, no tenemos entonces por qué estar, oh Señor, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasa si hoy? ¿Qué? No. Si el Señor por medio de alguien o por medio de algo bien nos dice, hoy es tu día para partir a casa. No hay ningún amén. No vayamos a ser como el rey Ezequías, ¿ok? Por favor, no vayamos a ser como el rey Ezequías. Oh, Señor, pues si yo te sirvo a ti, te he servido a ti fielmente, ¿cómo es posible que me quieras llevar al cielo, a pasar una eternidad en tu gloria? Déjame aquí en esta tierra llena de sufrimientos y de enfermedades y de enemigos todo alrededor que en cualquier momento dado pueden venir a atacarme y llevarse a mis hijos como esclavos y llevarse a mi esposa y llevarse todos mis... Déjame aquí, Señor, por favor. ¿Alguien dice amén a eso? Pero eso es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos? Pensemos en qué haríamos. El Señor bien nos dice, ¿sabes qué? Hoy es tu día para graduarte e irte al cielo. Curioso, ¿no es cierto? Curioso, todos queremos irnos al cielo, pero nadie queremos que sea hoy. Me invitaron a una fiesta de cumpleaños. Me prometieron que me iban a llevar a comer después del servicio. Quiero comer costillas de res en barbecue una sola vez más, Señor. Ay. Nos reímos, pero a veces tenemos esta actitud. Estamos más agarrados a esta vida. Tenemos las 20 uñas clavadas a esta tierra en lugar de soltarnos y dejárselo todo a Él. Y no estoy diciendo que algunos de nosotros nos vamos a ir hoy a su presencia, no. Pero tenemos que soltar esta tierra. Tenemos que dejar todas las cosas que esta tierra nos ofrece y anhelar las cosas del cielo. Se los digo constantemente. Oh my God. Ok, versículo 6. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Sí, somos copartícipes de la promesa de Cristo. Este es el misterio revelado. Colosenses 1, 24 al 27. Noten, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. Les está diciendo ahora a los colosenses, que es lo mismo que les estaba diciendo a los efesios. Y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente, que quiere decir completamente, sin que falte nada, la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Noten esto, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria que este misterio entre los no judíos y que es Cristo en ustedes, la esperanza de ¿qué? De gloria. No es la esperanza para tener una cuenta de banco con más dinero. No es la esperanza para tener una casa más grande. No es la esperanza para tener un carro más nuevo. No es la esperanza para que esta enfermedad que tengo, que quiero que se me quite, finalmente se me quite. No es la esperanza para lograr, no, es la esperanza que está guardada para nosotros, Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que debemos guardar. Versículo 7, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de los insondables riquezas de Cristo. Noten a Pablo aquí. ¿Se fijaron cómo se llama a sí mismo? Digo, yo que soy el más pequeño de los apóstoles, ¿verdad? En otra ocasión dice, yo que fui llamado como un abortivo después de tiempo. Pero se fijaron que no dice yo que soy el más pequeño de los apóstoles. Yo que soy el más pequeño ¿de quién? De los santos. Yo que soy el más pequeño de todos los santos, de todos los creyentes, el gran apóstol Pablo.
el estudiante de Gamaliel, aquel a quien Jesucristo mismo se le reveló después de resucitado, está diciendo que Él es el menor de todos los santos. ¿Qué nos muestra aquí Pablo? Nos muestra esa humildad que tiene en su corazón, la forma de verse a sí mismo. Sí, que no se ve a sí mismo como algo mayor, como alguien más importante que todos los demás santos. Se ve a sí mismo como un siervo de Cristo, que todo lo que está haciendo y todo lo que está sufriendo, lo está haciendo y lo está sufriendo para y por Él. Aquel que dio su vida para salvarlo de la vida sin esperanza en la que se encontraba, aún como un erudito judío, y le dio la esperanza de vida eterna. Pablo está diciendo, yo soy el menor de todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros consideraríamos a Pablo como menos que nosotros? Como que Pablo. ¿Qué es Pablo? Pablo y yo somos iguales delante de Dios. ¿Tendríamos el valor para decir algo así? Digo, lo podemos decir, créanme, lo podemos decir, porque ni Pablo es más que nosotros, ni nosotros menos que Pablo en Cristo. Todos somos iguales en Cristo, lo acabamos de leer. Pero a menudo no nos queremos ver como menos que algunos de nuestros hermanos. Tenemos el título de pastor. Soy el ungido de Dios. Así es que cuando vaya a haber algo de comer, nadie coma hasta que yo salga. Porque tengo que dar gracias por el alimento, ¿ok? No porque yo tenga que probarlo primero. O soy el líder de alabanza. ¿Me han oído cuando estoy allá atrás? Y algunos van a decir, sí te he oído, y me dan esperanzas de que yo también puedo estar ahí por oírte a ti. No, debemos de tener esa humildad, la misma humildad que hubo en Cristo, ¿no es cierto? Que Pablo nos dice en Filipenses que siendo igual a Dios no se aferró a que era igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino en forma de siervo. Sí, y vino a servir a todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 3, noten, Romanos 12, 3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, tenemos que entonces estar conscientes de quiénes somos y de quiénes no somos. Y por más que creamos que somos, no somos tanto como creemos ser. Ahora, debo agregar a eso, que porque Cristo estuvo dispuesto a pagar por nosotros con su sangre para redimirnos, para Dios tenemos un gran valor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de nivelar, tenemos que tratar de poner las cosas en perspectiva. Fuimos de gran valor para Dios, pero fuimos rescatados para ser siervos de todos los demás. Versículo 9 dice, y hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría. Noten, a los principados y poderes en los lugares celestiales. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí? Dios nos está usando a nosotros como la iglesia para dar a conocer a los principados y poderes o potestades celestiales las cosas que antes había mantenido en secreto. O sea que los potestados, los principados, cuando el Señor Jesucristo finalmente me salvó, vieron y dijeron, ¿a ese también lo va a salvar? ¿Pero que no se ha dado cuenta de todo lo que ha hecho? ¿No se ha dado cuenta de lo pecador que es? ¿No se ha dado cuenta hasta dónde ha llegado? ¿A ese lo va a salvar? A ese lo salvó. Y los principados y potestades se jalan las greñas porque creían que era un alma segura para el infierno y lero no se les hizo. Y así es con todos y cada uno de nosotros. Creían que éramos seguros pobladores del infierno, y vinimos a Cristo y de repente nos arrebató de las garras de Satanás y ahora somos ciudadanos del cielo.
Y los principados están, pero ¿cómo, hombre? Chihuahua, también a los mexicanos se los va a llevar al cielo. Pero no se va a llevar a Ochoa y al Chicharito, ¿verdad? Oh, my goodness. Versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos en seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. No se agüiten porque estoy en la cárcel, no se preocupen por mí. Como decía aquella vieja canción, no llores por mí, Argentina. Yo estoy tranquilo, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios y aunque estoy pasando por este sufrimiento, yo sé que tengo una promesa de gloria después de esto y por eso no me preocupo. Y luego termina el capítulo, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a leer todo lo que sigue, versículo 14, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve de nuevo a tomar el tema que comenzó en el versículo 1. De quienes recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, noten, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Qué falta? Anchura, longitud, altura, profundidad. Estamos completamente cubiertos del amor en Cristo. Versículo 19. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Oremos.